Buenos días, hoy es miércoles 4 de diciembre. Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. El tema de las pensiones en nuestro país y en la mayor parte de los países es noticia siempre. Como sabemos, aquí se aprobaron hace 2 años una serie de reformas a la ley que regula el sistema de pensiones. Fueron cambios necesarios para las autoridades de la administración pasada, pero a todas luces insuficientes. De hecho, solo meses después de los mismos, empezaron a surgir voces para hacer nuevas reformas a esa ley. Y es que, como lo sostenían expertos, la reforma no resolvió problemas de fondo ni dio soluciones a las bajas pensiones ni a la baja cobertura. Actualmente el Congreso discute unas 14 iniciativas que se han puesto sobre la mesa por parte de diputados de las diferentes fracciones políticas. De ahí que es importante preguntarse cómo se va a mejorar la cobertura del sistema de pensiones en un país con tanto empleo informal. ¿Cómo se van a mejorar las pensiones a buena parte del sector laboral que cotiza y que tiene salarios abajo de los $400? A estas y también a otras interrogantes tratamos de dar respuesta en esta entrevista. Comenzamos. Como ya poníamos en contexto al inicio, vamos a hablar de las pensiones y de las iniciativas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Para eso damos la bienvenida a Rafael Lemus, economista, y también Víctor Suazo de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Bien, aunque debo reconocer que un poco preocupado. ¿Por qué, Víctor? Pues hemos visto que en la Asamblea Legislativa ha llegado una iniciativa por parte del gobierno que pretende quitar 21 millones a la partida presupuestaria que va destinada al pago del fideicomiso de obligaciones previsionales, que es una obligación del Estado con los trabajadores. Y lo que se ha dicho por el momento es que eso no es dinero de pensiones, sino que son impuestos. Sí. Lo cual es cierto, pero son impuestos que van destinados al pago de las obligaciones con los trabajadores. Vamos a hablar más adelante de ese tema porque entre el análisis y la valoración también que vamos a hacer del sistema de pensiones, de las iniciativas que se están discutiendo, también está esa parte. También damos la bienvenida a Rafael Lemus, que está con nosotros. ¿Cómo está, Rafael? Bien, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarle y compartir con los amigos del programa. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. Es un tema que por supuesto que nos interesa a todos y es importante conocer qué tipo de propuestas se están barajando en la Asamblea Legislativa para poder reformar el sistema previsional. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Antes de detenernos en aspectos que son específicos de estas propuestas o de estas iniciativas que han colocado los diputados de las fracciones políticas en el Congreso, creo que es importante, y para dar contexto a la población para que quede claro, hablar un poquito del sistema actual. A la luz de la reforma que se aprobó hace 2 años, ¿cuáles son las condiciones, qué estado del sistema actual de pensiones tiene El Salvador? Bueno, en El Salvador, después de las reformas que se hicieron en el 2017, se continúa básicamente con un sistema de capitalización individual. Y hemos visto en los últimos días que han habido una serie de manifestaciones legítimas por parte de la clase trabajadora exigiendo que se cambie el sistema y que se mejoren las condiciones de las pensiones. Y esto responde esencialmente a un elemento que es indistinto de la reforma del 2017, es decir, si se hubiera hecho la reforma del 2017 o no, esto siempre se hubiera dado. Y es el hecho de que ya se están jubilando las personas que son consideradas como obligados. Es decir, los más jóvenes, los que en 1998, cuando entró en vigencia el sistema de pensiones, tenían menos de 35 años. Así es, si no me equivoco, Rafael. 36 años. Ok, entonces estas personas empezaron a cotizar obligadamente a una AFP. Entonces, tienen una diferencia con los otros, que o los obligaron a que se quedaran en el INPEP o les dieron la opción, que son los optados, de quedarse en el público o en el privado. Estos optados tienen un subsidio, su pensión tiene un subsidio por parte del Estado que no tienen los obligados, que no tenemos los más jóvenes. Entonces, la pensión de este sector de obligados que ya se empezaron a pensionar, los obligados puros,
entonces son pensiones considerablemente más bajas que las pensiones que tienen otros sectores como son los optados o los que se quedaron en el sistema público. Bien, para agregar un poco más a este análisis, vamos a ver una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla sobre ese tema de pensiones y lo que se está discutiendo actualmente. Adelante. Las pensiones siguen siendo una fibra sensible entre los salvadoreños. ¡La previsión social es un derecho! Mientras los trabajadores desde las calles exigen una pensión digna, en la Asamblea apenas se instala la mesa en la que revisarán todas las propuestas. En la discusión principal está el punto de si desaparecer a las AFPs o solo bajar el porcentaje de ganancia que tienen por administrar el fondo de pensiones. Pues queremos darle una solución, y si esto implica el que las AFP tengan que ganar lo mínimo que puedan, pues nosotros debemos de hacerlo. Nosotros creemos que quitar el lucro de por medio es un punto esencial. Por lo tanto, nosotros vemos que un sistema público de reparto que tenga la solidaridad como un pilar fundamental. No se trata de un tema de ganancias, se trata de un tema de rentabilidad. El Estado no ha asumido su rol desde hace más o menos 20 años en el tema de pensiones, y esto es lo que tiene bajas pensiones en El Salvador. En el Parlamento ya hay 14 propuestas y el gobierno ha informado que está trabajando en otro proyecto. Estamos hablando de que estamos trabajando con la OIT, que vamos a trabajar con los empleados, que vamos a trabajar con los empleadores y que vamos a pelear por transformar un sistema de pensiones que sea justo y que sea sostenible, porque el actual y el que nos heredaron, el entuerto que nos heredaron, es insostenible y es injusto para la gente. Este año bajó el porcentaje de personas que tenían que jubilarse y varios expertos en el tema han coincidido en que esta reducción es por las bajas pensiones que ha dejado el último ajuste a la ley aprobado en el 2017. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos esa nota que preparó la periodista Guadalupe Bonilla y que recoge algunas reacciones de los diputados en la Asamblea Legislativa sobre esta discusión de una reforma de pensiones y algunas iniciativas que se han presentado. Rafael, ¿cuál es su lectura sobre el sistema de pensiones actual que tenemos? Y como ya lo apuntaba Víctor, este sistema que se reformó hace 2 años exactamente no resolvió uno de los grandes problemas que se tienen y es bajas pensiones. Sí, a ver. Definitivamente la reforma del 2017 sí resolvió algunos temas que no son menores, sino que son cosas importantes. Lo primero es que por las condiciones y como estaba diseñado, el gobierno ya no podía cumplir porque los gastos los estaba dedicando a otras prioridades y no a pensiones. Acordémonos que ha venido creciendo otros gastos corrientes, pero no le destinaba la plata a pensiones. Y la reforma le permitió con distintos cambios, sobre todo el aumentar las cotizaciones, un punto al trabajador y un punto al empleador, crear un fondo adicional que fue lo que se constituyó como la cuenta de garantía solidaria. Y esa cuenta permitió financiar al gobierno temporalmente con un mecanismo de financiamiento y aliviarle la carga de más o menos un punto al año de lo que le correspondía pagar sin esa reforma. Que de hecho estábamos en impago y la plata para pagar septiembre ya no la tenía el gobierno, la de abril sí. ¿Entonces resolvió un problema coyuntural? No, resolvió un problema de alivio permanente al gobierno. O sea, le bajó el gasto casi un punto del PIB por año al gobierno por ese mecanismo de financiamiento. Pero además hizo otros elementos y es darle mejor rendimiento al fondo de pensiones a los trabajadores. Acordémonos que todos los títulos viejos se dijo, a ver, estos están al 1, etcétera. Pasémoslos, toda esta masa de títulos, que era casi un poquito más de 5.000 millones de dólares, pasémoslos a una tasa escalonada que va a ir subiendo y partió como de 2,5, iba subiendo puntos hasta llegar a 4. Y luego los nuevos títulos se emiten a 6% a partir de la reforma. O sea, cambió mucho el rendimiento, pero también le ayudó a los trabajadores que su pensión, como decía Víctor, se venía ajustando en la medida que ahorraban, usaban su ahorro para pagar pensión y iba quedando menos saldo. Se recalculaba, cuando se pagaba pensiones quedaba menos saldo y entonces la pensión iba bajando. Eso se eliminó y se dijo, no, calculemos que todo el ahorro le dure para 20 años y lo que saque de pensión le queda vitalicia. Esa fue una ayuda importante para todos los del nuevo sistema. Ahora, el problema es que aún con todo eso, la gente ha quedado como con pensiones bajas
pero ese es un problema estructural que tiene que ver con ¿qué? Con salarios bajos y con aportes relativamente bajos. O sea, tú no puedes sacar pensiones altas con salarios bajos y aportes bajos. Ese es un problema estructural que lo tenemos. Ahora bien, pero cuando se aprobó esta reforma en 2017 se sabía que ese problema, porque tiene a la base ese sistema del que está hablando Rafael, por ejemplo, bajos salarios y una alta tasa de informalidad, no se iba a resolver, y aún así se aprobó esta reforma, con votos del FMLN y también del Partido Arena. Sí, en aquel entonces el FMLN tenía otra propuesta que era una reforma estructural para avanzar hacia un sistema mixto. Lamentablemente no hubo correlación suficiente en la Asamblea Legislativa y en cuanto a la propuesta del FMLN, y al final la otra propuesta que abanderaba otros grupos parlamentarios, nosotros como grupo parlamentario del FMLN le hicimos algunos cambios que permitían que no fuera en detrimento de la población, concretamente los más jóvenes, porque esta cuenta de garantía solidaria en un principio se va a estar descontando, y actualmente se nos descuenta a nosotros un 5%. Y nosotros advertimos que eso, si al joven no se le devolvía al momento de pensionarse, entonces él sí iba a financiar pensiones de los adultos mayores en la actualidad, pero cuando el joven llegara a su edad de jubilación, nadie le iba a retribuir esa contribución. Entonces eso fue uno de los cambios que nosotros como FMLN hicimos a modo de que esta reforma fuera lo más beneficiosa posible para los trabajadores. Reconocemos que es insuficiente. Hay un gran problema en cuanto a las pensiones, que es la baja cobertura, que ciertamente responde también a la informalidad del mercado de trabajo. Entonces, aquí también hay que buscar propuestas que vengan a atender ese problema. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque cuando se habla de informalidad, de repente surgen iniciativas como establecer un monotributo. ¿Funcionaría esto? Bueno, ¿cómo hacer que esta masa de personas ingreso del sector informal pase al sector formal? ¿Por qué pasa ese sistema? A ver, la fuente de ingreso la podemos discutir, pero se puede retomar lo que ha funcionado en otros países, como es el caso de una pensión universal. Aquí en El Salvador, de alguna manera se hace en algunos municipios que están declarados de extrema pobreza, pero es una pensión de $100 bimensuales. Y que llega como a 34,000 adultos mayores, que al final, correcto, que al final solo son $50 mensuales. Y no es para todos los adultos mayores. Lo que podría hacerse es que para todos los adultos mayores mayores a 70 años reciban una pensión mensual de $100. Y esa es una de las propuestas que han presentado concretamente la Iniciativa Popular No Más AFP. ¿Pero cómo se subsidia esta pensión, entonces? Es correcto, la fuente de financiamiento tiene que salir del Fondo General, es un aporte que da el Estado. Esto se conoce generalmente como pilar no contributivo porque el trabajador no da directamente una contribución para el tema de pensiones, pero él en su vida laboral sí aporta al Estado con el pago de impuestos. Por ejemplo, un campesino trabaja toda su vida la tierra, compra instrumentos para trabajar la tierra, compra abono, compra semillas y paga el IVA. Entonces sí aporta a la sociedad, no solamente con sus impuestos, sino que todos necesitamos de un campesino, pero cuando llega a la vida ya de jubilación, no tiene un ingreso que le permita vivir con dignidad y tener los recursos suficientes para sufragar lo más necesario. Ahora bien, la pregunta sería, y esto al volver de la pausa me gustaría que lo respondiéramos, si es sostenible que el Estado subsidie este tipo de pensiones, ¿no? ¿Por qué pasa esa reestructuración? Hacemos un corte y regresamos en breve con más de esta entrevista. Hablamos de pensiones y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas, comentarios, reacciones acerca de lo que estamos abordando esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, estamos también en WhatsApp en el 7318-7627 y en Facebook República TV 33. Volvemos.
Estamos de regreso esta mañana hablando del tipo de sistema previsional que tenemos en nuestro país y algunas iniciativas que han surgido. En los últimos días también hemos visto varios movimientos sociales pidiendo que se reforme el sistema previsional y es importante analizar si todas estas propuestas que se están barajando en la Asamblea Legislativa tienen un carácter integral, es decir, hablan de un sistema sostenible en el tiempo o estamos hablando de iniciativas específicas que no van a resolver los grandes problemas que se tienen en la actualidad. Nos acompaña en el estudio Rafael Lemus y Víctor Suazo para hacer esta valoración. Rafael, me gustaría que viéramos, y Víctor, algunas declaraciones sobre esta nacionalización del Fondo de Pensiones y la idea que también desarrollaba Víctor antes de ir a la pausa sobre una pensión básica universal. Vamos a ver declaración de Roxana Rodríguez del Movimiento Popular. Adelante. Dinero sí hay. El problema del dinero del sistema actual es que se queda en la ganancia privada. Estamos hablando que son un poquito más de 30 millones de ganancia privada anual que queda en los dueños y dueñas de las AFP. Entonces, si ya no hay sistema privado, ese dinero queda en el fondo para los cotizantes. Bien, hablaba Roxana que dinero sí hay y se puede establecer un sistema nacional y dar unas pensiones básicas universales, como lo decía Víctor. Ahora, la pregunta es si esto es sostenible en el tiempo, si el Estado puede subsidiar este tipo de pensiones para toda la población que lo necesita. A ver, yo creo de que dinero sí hay, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que es un tema de prioridades y el gobierno define las asignaciones cada año justamente en el presupuesto. Esto de la pensión básica universal, hay que decirlo, lo creó el gobierno de Funes y fue una buena medida, algo que ha beneficiado, pero los beneficios fueron muy puntuales y un grupo muy reducido. Entiendo que se están destinando como 22 millones de dólares para el 2020. Siempre es como manteniendo el grupo que está beneficiado y yo creo que el Estado sí puede asignar más fondos. Es un tema de prioridades. Este presupuesto de la pensión básica tiene una reducción con respecto al 2020. Sí. Sí, pero a ver, el tema es el siguiente. El cuestionamiento o lo que plantean ellos es a todos. Ahí sí creo que no da para tanto. O sea, hoy creo que se le da a más o menos 40,000 personas. Pero en ese grupo pueden haber fácil 500,000 de personas de esa edad que no tienen cotizaciones y que necesitan una pensión. Supóngase que sean 200,000. Haciendo números, creo que ahí ya se complica la película. Podemos hacer algo que es gradualmente en el tiempo, ir avanzando en esa ruta. Yo creo que sí es viable eso, fijarse metas y una programación para ir aumentando a ese grupo que no logró construir un ahorro y que ahora es una carga. Ahora, hay que calificarlos. No puede ser, digamos, un criterio de solo mayor de edad, de tantos años, sino situación de pobreza, que no tenga ingresos, o sea, calificarlo y darle criterios válidos y apropiados para ser beneficiario. Eso no está discutido, no hay ley. A ver, esto representa una arista de lo que se está analizando, pero hay 14 iniciativas en la Asamblea Legislativa y me gustaría que nos explicaran más o menos qué componen estas 14 iniciativas. Entiendo que la fracción del FMLN ha presentado una. Hablan ustedes no de una reforma, sino que de una nueva ley, a partir de cero prácticamente, con un sistema público. Es correcto. En la comisión ad hoc para el estudio de una reforma integral para pensiones hay 14 iniciativas y hago énfasis en el nombre, porque prácticamente es el mandato que tiene la comisión y la comisión dice para una reforma integral. Pero aún así hay 14 iniciativas, de las cuales integrales solamente es una, que no es la propuesta del FMLN, es la propuesta que de hecho vi las declaraciones de Roxana Rodríguez, que es parte de la iniciativa popular No Más AFP, que es un movimiento que se ha conformado por más de 70 organizaciones, movimientos sociales, movimientos sindicales, y que están impulsando esta reforma que sí es integral, que contempla la derogación de la actual ley, todo este esquema de AFP, lo del fideicomiso, todo eso que nos ha traído tantos problemas, prácticamente es derogarlo y empezar con un nuevo sistema, crear un nuevo instituto de pensiones que administre las pensiones del INPEP, las pensiones del Seguro Social, las pensiones de las AFP
y que todos estemos bajo una misma sombrilla y que no le estemos pagando una comisión a las AFP que, aunque se la ha ido bajando con el tiempo, pero las ganancias han ido aumentando. Incluso con la reforma del 2017, aunque se le bajó un poquito la comisión de administración, pero las ganancias han ido aumentando porque la cotización de los trabajadores es mayor. Entonces se plantea prácticamente quitarle esa comisión, quitar el lucro de por medio de este sistema que, acorde a la Constitución, es un servicio público de carácter obligatorio. Entonces, creando este sistema público, se pretende implementar un sistema de reparto universal que no solamente tiene el componente de crear este nuevo sistema en el que se pretende dar mejores pensiones, la pensión mínima que sea de $300, ahora es 207, y que ésta sea acorde al salario mínimo, que se vaya actualizando acorde al salario mínimo, y que tenga tasas de reemplazo de alrededor del 60%, que es más del doble de lo que se está dando actualmente. Entonces, esa es una. Por el otro lado, tenemos otras propuestas que han sido presentadas por otros partidos de derecha, en la que toca algunos puntos bien específicos de la reforma, pero siempre bajo el marco de las AFP, que, por ejemplo, una dice que el trabajador pueda retirar lo cotizado cuando tiene una situación de enfermedad terminal, cosa que ya está reglada en la ley. Lo que pasa es que el Ejecutivo no la está aplicando. Es decir, si una persona, y han habido casos reales que llegan con casos de metástasis ya, incluso en cáncer. ¿Y por qué no la está aplicando el Ejecutivo? Desconozco realmente, pero llegan estas personas a las AFP, luego los mandan a una comisión de doctores que es contratado por la Superintendencia del Sistema Financiero, que es parte del gobierno, y esta comisión de doctores, a pesar de que la persona tiene metástasis, les dice que no tiene una enfermedad terminal, y al final eso es lo que toma en cuenta las AFP y no les devuelve el dinero. Entonces hay unas situaciones que, bueno, las podemos discutir, no hay problema, pero eso no es una reforma integral. Bien, vamos a ver un tuit de Carlos Pérez sobre ese tema de pensiones y las propuestas que se están discutiendo, analizando actualmente. Dice Carlos Pérez: reforma integral de pensiones, palabras mayores. Bajar la comisión de AFP, seguro, aumentar el porcentaje de retiro anticipado de ahorros y otras propuestas. No son reformas integrales. ¿Coincide con esta apreciación, Rafael? En efecto, Carlos tiene razón, y es que lo que está en la mayoría, ¿verdad?, son reformas de ajustemos la comisión, devolvamos el saldo, demos este otro beneficio. O sea, son cosas tan puntuales que en realidad la arquitectura gruesa no tiene ningún cambio. Y es más, muchas de las reformas no van al fondo del problema. Y el fondo del problema tiene que ver con pensiones bajas. Y el otro tema es que hay diferentes grupos con diferentes beneficios. Es decir, hemos ido construyendo en el camino desigualdad en las pensiones. Y mientras más antiguo recibió los beneficios de pensión, es más alta. Hasta el grado en que si hoy alguien es del sistema puro de pensiones de AFP, tiene pensiones más bajas. Y en el camino hay distintas gradas de pensión. Entonces yo creo que aquí sí hay una injusticia, porque podemos tener casos de personas que entraron a trabajar el mismo año, por ejemplo, 2 docentes, y uno por tomar una decisión de quedarse en el viejo sistema o en el nuevo, ya tienen pensiones diferentes. O sea, tenemos problemas de ese tipo, que esos son los problemas que la gente se queja. Un grupo, por ejemplo, son los docentes. Ahora, también hay que decir, en honor a la verdad, que sí hay una reforma integral, que es la que Víctor ha estado describiendo. Pero del sistema público. Sí, pero ojo, yo solo quiero recordar 2 cosas. Una es que de ahí venimos y no podíamos pagarlo. De ahí han estado muchos países de Europa generando crisis por eso. Un ejemplo de esto es, para que se tenga más claro, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada es el mejor ejemplo del sistema público. No se le ha tocado nada de manera relevante a ese sistema. O sea, no ha experimentado reformas. ¿Cuál es su situación hoy en día? No pueden pagar. Que dicen que les quitaron una plata cuando terminó la guerra y de ahí hubieron indemnizaciones. Ok. Aún cuando les hubieran dejado ese dinero, el desenlace iba a ser el mismo, solo era un tema de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene en el origen del diseño un problema estructural.
y es aportes bajos y retiran pensiones altas. Pero entonces uno puede pensar que no es una reforma tan integral, es decir, porque no resuelve los problemas. El principal y el que decía usted, el problema de fondo es aumentar las pensiones, unas pensiones mucho más altas. Pero vamos a hacer una pausa, Víctor, y regresamos con tu valoración. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas y comentarios de estos temas que abordamos esta mañana, sistema de pensiones y propuestas. Estamos en Twitter como República 33 TV, también en WhatsApp en el 7318-7627 y nos puede encontrar en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso ya en la última parte de esta primera parte de la entrevista hablando de pensiones con Víctor Suazo y Rafael Lemus. En los últimos días se ha generado polémica, como saben, por la intención del Ejecutivo de reorientar 21 millones de dólares del FOP, del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para acciones en materia de seguridad y también centros penales. Me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio Carolina Recinos, la comisionada presidencial, sobre este tema. Adelante. El gobierno anterior dejó a la mitad el presupuesto de centros penales. Ellos pidieron 81 millones y le entregaron 48. No es que se van a gastar 14 millones en un mes. ¿Quién dice eso? Dios guarde. ¿Quién puede inventar eso? Solo esas mentes que quieren confundir. Solo esas mentes que quieren que estemos en un debate estéril y que el país no avance. Se debe alimentación de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, dos cosas. Primero, no estamos tocando fondos de pensiones y no es cierto que no podamos nosotros tocar, ¿verdad? Es decir, que no podamos llevar a la Asamblea y decir que de los fondos generales de la Nación, porque eso es lo que está allí, no es dinero de pensiones, le podamos decir a la Asamblea, en base al artículo 45 de la ley AFI, que transfiera hacia donde se necesita. No estamos tocando nada que no sea Fondo General de la Nación. Bien, el gobierno plantea que se tiene un excedente de este pago de deuda de pensiones y que por eso están pidiendo la reorientación de estos fondos para acciones de seguridad. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta iniciativa? Bueno, preocupación. Primero porque nunca antes en la historia de la vigencia de este sistema de pensiones, nunca antes se había propuesto tomar de partidas presupuestarias aprobadas con el único fin de pagar las obligaciones que tiene el Estado con los trabajadores. Y a mí me llama la atención, primero, que las declaraciones, estando a la par el ministro de Hacienda, no las hizo él. Tal parece que no se quiere jugar la credibilidad. Pero dice la comisionada de que este no es dinero de pensiones. Y de hecho lo retomó el presidente, que estos son impuestos, ingresos por los impuestos. Sí, tienen razón. Y son del Fondo General, tienen razón. Pero del Fondo General, los ingresos de los salvadoreños van a ir, acorde al presupuesto, a pagar la deuda que se tiene con los trabajadores. O sea, la intención es bien maliciosa, hasta en eso, tan mínimo. Tratan de confundir a la población. La verdad es eso, que quieren quitarle de los fondos que van destinados al pago de la deuda con los trabajadores, quieren quitarle 21 millones. Dice ella de que el presupuesto no lo tienen desde julio, pero desde ese entonces nosotros hemos estado recibiendo iniciativas de reforma del presupuesto por excedente de ingresos que se ha recaudado y los han distribuido en otras cosas. Y ahora resulta que... ¿Han aprobado todas esas iniciativas que han llegado? Sí, todas se han aprobado. Luego, en la última distribución de la contribución especial ciudadana para la seguridad pública, que la pagamos todos nosotros, viene el gobierno y presenta cuál es la distribución que quiere. Teniendo esa prioridad en centros penales,
que tienen ellos deudas desde julio, que no habían dicho nada desde julio, vienen a decirlo hasta ahora, vienen y proponen que se le dé dinero al gobierno para crear acuaparques. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y dicho sea de paso, uno de esos parques acuáticos va a ser, según lo que han anunciado, en el bosque Walter Denninger. O sea, van a quitar un montón de árboles para construir piscinas, cuando están las prioridades en centros penales. Pero atreverse a tocar el fondo de pensiones es algo que nunca se había visto. Por suerte, aquí tiene que funcionar el sistema de pesos y contrapesos. Y esto debe ir a la Asamblea Legislativa, donde tiene que analizarse responsablemente y ahí tendría que aprobarse o desaprobarse. Tristemente, este lunes, en la que se tuvo comisión de Hacienda y se pidió la opinión del Ejecutivo para que rendiera cuenta sobre esa propuesta que había hecho, no mandaron la opinión ni llegaron. En todo caso, la reforma ahí está. Nosotros ya hemos adelantado nuestra opinión como grupo parlamentario del FMLN y no vamos a votar por eso. El presidente dijo que, bueno, entonces gasten en otra cosa. Imagínense qué desorden hay. Bueno, nosotros decidimos, bueno, que se gasten pensiones. Rafael, ¿cómo interpreta entonces usted esta decisión de parte del gobierno y si eso traería implicaciones para los trabajadores, como de alguna forma se está manejando? Yo quiero leer un fragmento del artículo 46 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, porque dice: los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se aplicarán automáticamente en el ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos presupuestarios disponibles para ese ejercicio financiero fiscal. Quizás para no perder la idea, el texto de que usted está leyendo de la ley AFI, lo que está diciendo es que aquello que está presupuestado y no se ejecuta, no se gasta, esa plata queda para el otro ejercicio en los créditos que se puedan utilizar. Ok. Eso que está tratando de explicar que es que el dinero, si no lo gasta, no se pierde, el dinero queda ahí. Eso es lo primero, o sea, desvirtuar las palabras del presidente. Lo otro es que hay que ser clarito en lo siguiente. La asignación del presupuesto era para obligaciones previsionales. Es decir, el dinero está asignado en la ley del presupuesto del año 19 para compromisos previsionales. Los titulares dicen que no es dinero del fondo de pensiones. No porque no ha entrado, no porque ellos no han hecho la transferencia, pero sí es obligación en la ley del presupuesto asignar esa plata en obligaciones provisionales. Ojo con esto, porque recordemos que en intereses no pagados a los trabajadores sí hubo un robo de más de 3.500 millones de dólares que no se le pagó intereses a tasas de mercado a los trabajadores. ¿Por qué no se le abona esa parte y se distribuye entre todas las cuentas que fueron perjudicadas, afectadas con intereses bajos? Esa es una manera de resarcir el daño. Y lo otro es que esas diferencias no son 21, son 28 millones. 21 querían sacar en esta modificación, pero lo que está ahí volando son 28 millones de dólares. Yo creo que los diputados en esa ley votaron que esa plata se le asignara a obligaciones previsionales. No se debería sacar de ahí, se debería de usar en favor de los trabajadores, mejorándoles toda la rentabilidad que han perdido. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes y con esto ya vamos cerrando este espacio de entrevistas. Javier Mirandona dice: no estoy de acuerdo con lo de los aportes bajos. Cada trabajador entre él y su empresa aporta el 15% de su salario, es decir, es el segundo aporte más grande después de la renta o en el caso de los salarios abajo del primer cuartil. El primero, el segundo sería el IVA del 13%. Vamos con otro más. Manuel dice: hay que hacer cuentas, creo que pagamos más a las AFP que la rentabilidad que recibimos. Al netearlo, literalmente perdemos dinero en las AFP. El gobierno prácticamente hace lo que quiere con el dinero. Privatizar no resolvió nada, solo generó nuevos millonarios. Vamos con otro más. Lilian Meléndez dice: tremenda la irresponsabilidad de los diputados de todas las fracciones con la aprobación del decreto 787. El gobierno del FMLN dispuso de los fondos de pensiones, las AFP siguieron recibiendo ganancias millonarias y los trabajadores pensiones miserables. No es justo. Urge un cambio. La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna tiene propuesta con respaldo de actuario. Deben estudiar sin fines políticos. Víctor, tenemos un minuto cada uno para respuestas. Sí, bueno, las opiniones en general
expresan de que este sistema de capitalización individual o de la AFP pues no funciona. Yo creo que como clase trabajadora debemos organizarnos y entre todos nosotros conformar una propuesta. Y hay una primera iniciativa que es del Movimiento Popular No Más AFP, pero creo que todos los que no se han aglutinado en esta propuesta pueden sumarse o también hacer otras iniciativas, pero lo que está claro es que la clase trabajadora no quiere más AFP, eso sí es un hecho. Ahora bien, pueden haber distintas propuestas con distintos elementos. A mí me parece, dentro de esta propuesta, la parte que aborda de aumentar la cobertura dando una pensión universal es un elemento muy importante, porque ni los sastres, ni las amas de casa, ni los campesinos tienen pensión y no puede ser que la sociedad los abandone en su vejez. Pero debemos de ver las otras reformas. Por el momento, el gobierno no ha presentado una propuesta, los principales partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa tampoco han presentado una propuesta integral. Habrá que ver cuáles son sus puntos de vista también, o si solamente quieren tocar algunos puntos puntuales y dejar el mismo sistema de las AFP. Rafael. A ver, yo creo que amerita aclarar algo que manifestó uno de los amigos televidentes, y él decía que los aportes no son bajos, el 15%. Tiene razón, porque habría que agregarle más elementos a la idea, y es lo siguiente. El 15% de lo que usted cotiza en un mes, haga el cálculo de cuánto es eso en términos de un salario. Ese 15% en un año le va a dar 1.8 salarios si todo fuera su ahorro, sin comisiones, sin nada. Eso por 25 años sería el equivalente a 45 salarios en 25 años, lo que pudiera ahorrar. Y de esos 45 salarios acumulados de ahorro, tendría que financiarse 20 años, 30 años más. Eso no da para mucho. Ese es el tema de por qué las tasas de aporte son bajos para el tamaño de las pensiones que la gente aspira. ¿Por qué? Porque la gente aspira a ahorrar el trabajador 7, por ejemplo, y el empleador 7, y de esos 15 puntos con comisiones, sacar pensiones del 100%. Eso es lo que no es razonable, porque es un tema de lógica matemática. Ahorra poquito, no espere pensiones grandes. Bien, con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado a los dos. Muchas gracias. Okay. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, pero seguimos abordando el tema de pensiones. No nos cambie, regresamos enseguida.